Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación virtual. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por María Palacios, Milton Villatoro y mi persona Mariana Alvarado. Vamos a hablar sobre inmunohematología en el diagnóstico de tratamientos hematológicos. A lo largo, pues vamos a ver tanto el planteamiento del problema, objetivos, metodología ampliada y los hallazgos, así como la relevancia clínica. Es importante recordar una frase que dice: la inmunohematología no solo permite compatibilizar la sangre, sino que abre una ventana al diagnóstico clave de identificar, clasificar y comprender trastornos que muchas veces afectan a nuestros pacientes. La inmunohematología es parte de la hematología que estudia reacciones inmunes entre antígenos y anticuerpos presentes en la sangre, así como su interacción con el sistema inmunológico. Es una herramienta que nos sirve para determinar infecciones y enfermedades complicadas, por lo que es de gran apoyo en la transfusión sanguínea. Es importante también en la compatibilidad entre donantes y receptores. Es esencial en la prevención de reacciones transfusionales, utilizando pruebas que cuenten con resultados eficaces, utilizando tecnología actualizada, de vanguardia y de alto rendimiento para que nos brinden la información exacta. Optimiza también la atención médica y reduce la morbimortalidad asociada a patologías autoinmunes. El antígeno ABO y el factor RH juegan un papel muy importante, ya que si un paciente recibe sangre no compatible, se produce una reacción inmunológica que puede ser mortal. Además de los antígenos ABO y RH, pues hay muchos otros antígenos presentes en las células sanguíneas que pueden afectar, por lo que los bancos de sangre deben estar dirigidos por especialistas en inmunohematología y deben utilizar tecnologías avanzadas de análisis para identificar estos antígenos y garantizar una transfusión segura. En Guatemala, factores como la falta de presupuesto de salud pública, la limitada disponibilidad de tecnología avanzada, la escasez de profesionales especializados y la falta de acceso equitativo a servicios diagnósticos en áreas alejadas del área urbana, pues esto complica un poco. Y los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de pruebas cada vez más precisas y rápidas, lo que ha mejorado significativamente en la seguridad de las transfusiones sanguíneas. Yo les voy a hablar sobre la justificación de nuestra investigación. La inmunohematología ha trascendido de su rol clásico centrado solo en la seguridad transfusional y se ha integrado hoy en el abordaje diagnóstico de patologías hematológicas mucho más complejas, como la anemia hemolítica autoinmune, las talasemias y los síndromes mielodisplásicos. Gracias a tecnologías como la PCR, los microarrays y la secuenciación de nueva generación, se ha vuelto posible caracterizar los antígenos eritrocitarios, mejorando la compatibilidad transfusional y también el diagnóstico clínico de estas patologías. La anemia hemolítica se ha evidenciado que estas conllevan complicaciones mucho más graves como trombosis y infecciones, muchas veces potenciadas por un tratamiento inmunosupresor, ¿verdad? La detección temprana de anticuerpos eritrocitarios resulta clave en la reducción de la morbilidad y mortalidad y mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. Y en otros países más desarrollados, estas aplicaciones ya son de rutina, pero en América Latina estamos dando pasos más lentos, ¿verdad? Pero estamos dando pasos importantes, como podemos tomar ejemplo de Cuba, que ya se están tomando la identificación de anticuerpos anti-HLA en embarazadas sin transfusiones previas. En este enfoque demuestra que la inmunohematología clínica no solo es relevante para la transfusión segura, sino que también para comprender procesos inmunohematológicos complejos que impactan directamente sobre el pronóstico del paciente. Siguiente, por favor. En Guatemala la inmunohematología aún se aplica de una forma muy limitada. Estamos basados en pruebas solo como la tipificación ABO y RH y las pruebas de CUMS, ¿verdad? Y esta restricción es alta por falta de tecnologías diagnósticas, ¿verdad? Y escaso equipamiento, también deficiencias en la formación especializada del personal de laboratorio, ¿verdad? La Asociación Guatemalteca de Hematología también ha señalado que la ausencia de protocolos clínicos estos impiden un diagnóstico preciso
y oportuno de pacientes con enfermedades hematológicas complejas. Esta brecha que se tiene entre el conocimiento técnico y la aplicación práctica retrasa los diagnósticos, también conlleva transfusiones empíricas y con mucho mayor riesgo para los pacientes. Por esto es fundamental evaluar las herramientas actualizadas como la genotipificación eritrocitaria y la fenotipificación extendida para poder mejorar la transfusión en nuestro país. También se abarcan temas más emergentes, ¿verdad? Como los productos de leucoaféresis, también terapias celulares como las CAR-T que van dirigidas a los CD19. Al implementar estas tecnologías en Guatemala podría transformar significativamente el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades hematológicas, optimizando la seguridad transfusional, ampliando el acceso a terapias avanzadas y fortaleciendo también el sistema de salud guatemalteco, ¿verdad? Por otro lado, también persisten barreras estructurales por la falta de procesos estandarizados, la mala capacitación y sobre todo los recursos limitados que se tienen. El objetivo de esta investigación es generar evidencia contextualizada para poder fundamentar políticas públicas que se puedan tomar, ¿verdad?, de una forma viable y que reduzcan la brecha que hay entre la innovación biomédica que hay en otros países con la realidad que se vive en Guatemala. También se busca modernizar progresivamente los servicios de laboratorio en hospitales tanto de segundo como de tercer nivel, con un enfoque mucho más preciso, preventivo y sostenible, ¿verdad? Yo también les voy a exponer los objetivos. Nuestro objetivo general es analizar de manera integral la aplicación clínica de herramientas hematológicas de última generación en el diagnóstico y manejo de trastornos hematológicos complejos en Guatemala, con el fin de fortalecer la capacidad diagnóstica nacional y garantizar una seguridad transfusional y favorecer decisiones terapéuticas fundamentadas en evidencia científica. Siguiente, por favor. Los objetivos específicos: examinar las técnicas inmunohematológicas contemporáneas utilizadas para la identificación de anticuerpos, antígenos eritrocitarios y alteraciones hematológicas, evaluando su utilidad diagnóstica en escenarios clínicos complejos. También describir los fundamentos teóricos y operativos de inmunohematología, así como su integración en la práctica clínica y laboratorial, desencadenando su papel como herramienta esencial en el abordaje de patologías hematológicas. También identificar las principales enfermedades hematológicas en las que la inmunohematología constituye un soporte diagnóstico crítico con énfasis en patologías de alta complejidad y con requerimientos transfusionales especiales. Siguiente, por favor, y dejo la palabra a mi compañera. Muy bien, la inmunohematología como herramienta diagnóstica en tratamientos hematológicos acá en nuestro país. Vamos a tener el planteamiento del problema. Tenemos que básicamente tenemos limitaciones en el uso diagnóstico de inmunohematología. Enfermedades hematológicas muchas veces requieren procedimientos que sean precisos y oportunos. La inmunohematología permite detectar antígenos, anticuerpos irregulares y autoanticuerpos. Acá en nuestro país el uso es limitado solamente a transfusiones básicas, ¿verdad? Muchas veces los laboratorios públicos carecen de equipos automatizados, pruebas especializadas, la falta de infraestructura diagnóstica y lamentablemente el personal muchas veces no tiene la capacidad para el diagnóstico, para ver qué es lo que se tiene que hacer. El impacto en la atención médica también es un problema porque estos problemas tienen consecuencias. El diagnóstico incompleto lo que va a hacer es que los médicos muchas veces van a tratar de forma empírica. Las pruebas básicas no se van a dar abasto, por lo tanto van a lo inmunizar o van a tener una sensibilización a los pacientes. Y la falta de protocolos lo que va a hacer a largo plazo es una reacción transfusional ya sea inmediata o tardía. ¿Qué hacen en otros países? Pues un porcentaje alto, que es el 85%, va a hacer tipificación molecular. En cambio, nosotros solamente un 15%. En estas investigaciones, la reducción es de un 70% en errores de compatibilidad. Hay poblaciones vulnerables como pacientes politransfundidos con leucemias, pacientes con talasemias o de plasmocitosis, que estos pacientes necesitan estudios avanzados para evitar complicaciones graves.
También hay consecuencias de la subutilización diagnóstica en la inmunohematología, por lo tanto es urgente modernizar los laboratorios, capacitar al personal y aplicar protocolos que integren la inmunohematología como herramienta diagnóstica. Es importante ver las reacciones tanto inmediatas como tardías. Siguiente. Y vamos a la pregunta de la investigación. ¿Qué impacto tiene la aplicación de pruebas inmunohematológicas en el diagnóstico de tratamientos hematológicos acá en nuestro país? ¿Y cuáles son las limitaciones actuales que impiden esa implementación de herramientas diagnósticas? A lo largo del marco teórico vamos a conocerlo. Acá tenemos la delimitación del problema. Siguiente, por favor. Vamos a tener de forma espacial, el estudio se va a enfocar en instituciones guatemaltecas, tanto como el ICS como bancos de sangre nacionales. Temporalidad, vamos a tener la revisión y análisis que van a comprender desde el año 2012 al año 2024. Van a incluir prevalencias, prácticas transfusionales y evolución tecnológica. Solamente quiero recalcar que vamos a tomar años desde 2012 porque recordemos que Guatemala lamentablemente no tiene tantas investigaciones recientes. Sin embargo, sí investigaciones que dan mucho valor a la investigación. Acá tenemos la temática que se centra en el análisis clínico y epidemiológico de anticuerpos irregulares, inmunohematológicamente en el diagnóstico de tratamientos, la evaluación en su impacto en la seguridad transfusional y la necesidad de tamizaje inmunohematológico sistemático. La población, pues vamos a incluir a pacientes que van a ser politransfundidos, mujeres embarazadas, donantes de sangre, candidatos a trasplantes o con población que tenga un riesgo alto. Vamos a ver lo del marco teórico, iniciar con orígenes de la transfusión sanguínea y su relación con la inmunohematología. Es importante mencionar que el estudio en los bancos de sangre ha evolucionado a través de distintas etapas. Robert Des-Geven en 1658 usó por primera vez la palabra transfusión. La sangría y la flebotomía también fue práctica en las civilizaciones antiguas, como Grecia, por ejemplo. Los avances claves, pues que tenemos el descubrimiento de ABO, RH y muchos factores más. Vemos lo que es la evolución en el siglo XV. Tenemos un intento temprano del Papa Inocencio. Acá es importante que como nos encanta banco de sangre, tengamos un poco de historia. Esta historia es bien peculiar porque pues se usó una oveja y lamentablemente los 3 personajes de esta historia fallecieron. En el siglo XVII pues se hicieron experimentos pioneros con Lower y Jenner. Marcaron el hito de los riesgos letales. Se introdujo en 1867 los antisépticos y en el siglo XX pues ya empezamos a evolucionar de la transfusión de brazo a brazo a procedimientos sistematizados. También vamos a hablar sobre la evolución de siglos. En el siglo XX se descubrió pues lo que es por Karl Landsteiner, el grupo sanguíneo ABO. En la década de 1940, el desarrollo de las pruebas de antiglobulina directa. En la segunda parte del siglo XX, pues se hicieron mejoras de técnicas serológicas, la introducción progresiva de automatización y protocolos estandarizados. Y en el siglo XXI, pues ya se tienen avances en citometría de flujo, aglutinación en gel, que ya lo vemos más acá en Guatemala, y mayor sensibilidad en la detección de aloanticuerpos y autoanticuerpos. Al usar también el uso transversal de diagnóstico de varias enfermedades. Siguiente. Se tienen logros claves como estandarización de procesos, selección de donantes y todos los protocolos que se tienen ya en banco, la incorporación de normas de asepsia, antisepsia y esterilización y la seguridad de transfusión para prioridad clínica. Tenemos un impacto en la inmunohematología moderna, tenemos avances recientes como es de una función transfusional a un pilar diagnóstico en la hematología, en el diagnóstico de muchas enfermedades como síndrome mielodisplásico, anemias hemolíticas, hemoglobinopatías. Y la historia de la transfusión sanguínea refleja un proceso continuo de aprendizaje sistematizado y avance científico que da un origen a que sea más sólido y clínicamente indispensable. También los sistemas de grupo sanguíneo, es importante mencionar los más relevantes. En la ISBT reconoce 43 sistemas de hasta 2024 y los 10 más importantes que son clínicamente significativos. Siguiente. Tenemos anticuerpos irregulares, que es importante mencionar su definición.
Acá son inmunoglobulinas adquiridas contra anticuerpos eritrocitarios no pertenecientes al sistema ABO. El origen pues se desarrolla por aloinmunización secundaria o ya sabemos que por transfusiones, por embarazos, etcétera. La diferenciación clave es que a diferencia de los anticuerpos regulares que son naturales, los irregulares son inmunes y clínicamente significativos y la implicación clínica es muy importante. Tenemos anticuerpos irregulares claves y la detección. Los más frecuentes, sabemos que hay un panel extendido ya que se quiere implementar en Guatemala como anti-D, anti-C, anti-E, que son muchas veces acá en Guatemala se han dado varios casos y es importante mencionarlos. La detección de tamizaje mediante antibody screen, la indispensable en pacientes politransfundidos, mujeres embarazadas y candidatos a trasplante. Es importante llevar un monitoreo serológico también para evaluar cómo están estos pacientes. La evidencia clínica, nosotros mencionamos en el marco teórico a Ecuador, a Colombia y Guatemala. Se tiene en Ecuador un 22.9% de pacientes politransfundidos que desarrollan anticuerpos irregulares. En Colombia un 0.30% de donantes positivos con anti-D, que es el más común, y acá en Guatemala, que nos interesa, en el estudio de X tenemos anti-D más prevalente en embarazadas y seguida por un anti-C, anti-D y anti-KEL, que sabemos que es muy, al menos yo he tenido la suerte de poder encontrar varios D y KEL. Alta frecuencia en poblaciones de riesgo subraya la necesidad de tamizaje rutinaria. Y los dejo con mi compañero. También agregamos en nuestra información, ¿verdad?, de la investigación como temas importantes los trastornos hematológicos de origen inmunitario. Estos trastornos son muy importantes, ¿verdad?, para la inmunohematología, y tenemos como principal la anemia hemolítica autoinmune, que esta es una de las más comunes, ¿verdad?, y se presenta en 1.77 de cada 100,000 personas. Es la más frecuente de estas, es la presentada por anticuerpos calientes en un 67%, también seguida por aglutininas frías de 15 al 20% y los mixtos del 5 al 10%. También tenemos la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿verdad?, que esta es una incompatibilidad que hay entre el sistema inmunológico materno con los eritrocitos fetales, ¿verdad? Los más comunes son los que los presentan los sistemas RH y ABO. También tenemos las reacciones hemolíticas por transfusión incompatible. Estas reacciones hemolíticas ocurren cuando hay una incompatibilidad entre el antígeno eritrocitario del donante y los aloanticuerpos del receptor, ¿verdad? También tenemos la aloinmunización por múltiples transfusiones. Esto se presenta generalmente en pacientes que están siendo tratados por talasemias, anemias falciformes, que desarrollan este problema con más frecuencia, ¿verdad?, por la alta demanda de transfusiones. Se presenta generalmente por el RH y el más común es el antígeno D. También tenemos, siguiente por favor, también tenemos trastornos que involucran las plaquetas, ¿verdad?, que son las trombocitopenias de origen inmune. Tenemos la trombocitopenia inmunitaria y también tenemos la trombocitopenia inmune primaria. También otra enfermedad menos frecuente, ¿verdad?, pero que también pasa, es la de trombocitopenia autoinmune, que el sistema inmune destruye los neutrófilos por error, ¿verdad?, y esta es guiada también por anticuerpos y antígenos. Los trastornos inmunohematológicos requieren una comprensión profunda de la interacción entre el sistema inmunitario y los componentes sanguíneos. Un enfoque en el diagnóstico y terapéutico oportuno puede cambiar radicalmente el pronóstico de los pacientes, tanto en el contexto de adultos como pediátrico, ¿verdad? También incluimos los temas de técnicas diagnósticas inmunohematológicas, que tenemos la prueba de Coombs, que es esencial, ¿verdad?, para encontrar los grupos
de anticuerpos de anticuerpos en los eritrocitos, ¿verdad? Que son afectados, y se puede hacer de dos, ¿verdad? La prueba de inmunoglobulina directa y la prueba de antiglobulina indirecta. También tenemos la tipificación de antígenos eritrocitarios, que entre las más comunes tenemos la identificación del grupo ABO y el RH, ¿verdad? Aquí se maneja este sistema que cuando es el grupo A tiene presencia del antígeno y tiene presencia de un anticuerpo contrario, ¿verdad? Que en este caso sería el B. Y cuando es el B es igual, presenta el antígeno B y el anticuerpo AB. Y el anticuerpo A, perdón. También, siguiente, por favor, tenemos la detección de anticuerpos irregulares, que esta, por lo general, son de clase IgG, y el estándar de oro en este rastreo de anticuerpos irregulares es la prueba de Kuhn, ¿verdad? Pero tiene una alta sensibilidad, pero tiene un inconveniente que puede dar muchos falsos negativos, ¿verdad? Pero ahora ya se cuentan con pruebas más sofisticadas, ¿verdad? Como tenemos un ejemplo de unas que ya se volvieron comunes, ¿verdad? Aquí en Guatemala, que son las de aglutinación en tarjetas de gel, que se emplea eritrocitos sensibilizados y antisuero en gel. También tenemos las pruebas cruzadas, ¿verdad? Que desde que se inventaron en 1908, estas pruebas son un pilar en la seguridad transfusional, ¿verdad? Su principal función es evaluar la compatibilidad entre el donante y el receptor. También tenemos pruebas automatizadas y métodos moleculares actuales. Estas tenemos unos que son de alto rendimiento, como la técnica de microarrays, que sirve para detectar múltiples polimorfismos al mismo tiempo, ¿verdad? Y es una técnica rápida. También tenemos ensayos de rendimiento medio, ¿verdad? Que están las PCR de tiempo real, la secuenciación de Sanger, la pirosecuenciación, que esta conlleva mucho más tiempo y también más inversión. También tenemos unas de bajo rendimiento que se realiza la genotipificación ABO y RH con equipos ya más actualizados de biología molecular, y estos son de bajo rendimiento. Siguiente, por favor, y los dejo con mi compañera. Inmunología y diagnóstico hematológico. Algunas técnicas para diagnóstico son las pruebas hematológicas, que constituyen herramientas diagnósticas esenciales para la identificación y caracterización de alteraciones en los componentes celulares, en sangre y en médula ósea. Las pruebas genéticas, actualmente hay mayor disponibilidad para este diagnóstico porque ya son una herramienta muy importante para profesionales de salud para establecer un seguimiento clínico que es personalizado de los pacientes afectados y permite definir estrategias terapéuticas basadas en la información molecular. Para estas técnicas, pues hay algunos procedimientos invasivos, pero son indispensables en el estudio de diversos síndromes hematológicos. Algunos de ellos son la inmunotipificación, que utiliza anticuerpos monoclonales contra antígenos presentes en células y tejidos. La inmunohistoquímica, por medio de reacciones de antígenos y anticuerpos, identifica marcadores celulares relevantes para el diagnóstico y ayudan a la clasificación y pronóstico de diversas enfermedades oncológicas e histopatológicas. La citometría de flujo, que es un gran avance, es una herramienta innovadora y se utiliza para el monitoreo de enfermedades y facilita la detección de algunas recaídas. Algunas otras técnicas, como las que se mencionan, como es la hibridación, la defunción plaquetaria y los ensayos homeostáticos como la TEC y el ROTEM. En años próximos se espera que los avances en estas tecnologías de secuenciación genética sigan mejorando para el diagnóstico, para que nos puedan proporcionar una mayor precisión y mayor especificidad, al igual que las innovaciones tecnológicas, ya que permitirán realizar un análisis genómico de forma más rápida, eficiente y utilizando volúmenes de muestra cada vez menor. Dentro de las normativas y guías internacionales está la Asociación Americana de Bancos de Sangre,
y su estructura se basa principalmente en lo que son revisión de ensayos clínicos y umbrales de concentración de hemoglobina. Por ejemplo, menciona que en pacientes hospitalizados que se encuentran estables, un umbral de hemoglobina de 7 a 8 es lo que hay que utilizar. En pacientes hospitalizados con enfermedad cardiovascular también define ciertas características como el umbral de 8, de hemoglobina de 8. Un adulto hospitalizado, por ejemplo, solo dice que no hay una recomendación ni a favor ni en contra, pero la calidad de la evidencia es baja. La Asociación Americana también indica considerar algunas situaciones como el uso de glóbulos rojos o RH negativos para mujeres en edad fértil y en pacientes con anticuerpos anti-D. También utilizar glóbulos rojos del grupo O para pacientes estables que no sean alguna emergencia y el plasma AB para transfusiones masivas. La Asociación Americana también considera desarrollar ciertos estándares tanto para gestiones, control de calidad, administración de sangre autóloga, pruebas cruzadas y medidas preventivas en transfusión masiva. Dentro de algunos otros comités se pueden mencionar el Comité de Programa de Estándares, el Comité Global de Estándares, entre otros. Dentro de nuestras conclusiones, la inmunohematología transfusional es clave en el diagnóstico de trastornos hematológicos complejos, al permitirnos la detección precisa de anticuerpos irregulares y antígenos eritrocitarios, mejorando así el diagnóstico, la selección de hemocomponentes y la prevención de algunas reacciones adversas. En Guatemala, la implementación de algunas técnicas inmunohematológicas avanzadas está limitada principalmente por deficiencias en infraestructura, presupuesto, reactivos especializados y automatización, ya que esto compromete la atención que nosotros podamos brindar, que sea segura y eficaz de pacientes con necesidades transfusionales complejas. La falta de protocolos estandarizados y la formación especializada en inmunohematología clínica dificulta el abordaje terapéutico, favoreciendo una práctica empírica, diagnósticos incompletos y mayor riesgo de complicaciones transfusionales que pueden ser prevenibles. La genotipificación eritrocitaria y fenotipificación extendida han demostrado mejorar pronóstico clínico al aumentar la precisión diagnóstica, aunque su aplicación en Guatemala pues aún es muy limitada a centros altamente especializados. Las terapias oncohematológicas emergentes como la CAR-T dirigidas a los CD19 destacan una nueva dimensión de la inmunohematología, donde observamos en la investigación que componentes como los monocitos podrían influir en la respuesta terapéutica. Sin embargo, la integración en protocolos nacionales pues aún está pendiente y esto representa una oportunidad para avanzar hacia una medicina personalizada. Ya finalizando con las recomendaciones, pues es importante fortalecer la infraestructura diagnóstica nacional, pues esto es mediante la progresividad de equipamiento especializado en inmunohematología, ¿verdad? Esta inversión pues va a permitir la implementación de detecciones avanzadas en banco de sangre y nos va a ayudar bastante a nosotros para crecer en el ámbito clínico. Asimismo, también desarrollar e implementar protocolos clínicos estandarizados, ¿verdad? Ya sean POEs, ya sea algo que esté bien con procedimientos estándar. Y estos estudios van a ayudar, ¿verdad? Particularmente a los pacientes politransfundidos o con enfermedades hemolíticas de base. Vamos a fortalecer los programas de formación continua de recursos humanos y salud, promoviendo la capacitación técnica y académica del personal. Pues aquí vamos a recomendar que se den diplomas, talleres, programas que van a impulsar a la mejora con los técnicos o con todo el equipo, ¿verdad?, que se tenga en banco de sangre. Muchas veces es la misma empresa la que da las capacitaciones, sin embargo es bueno que dentro de los hospitales o dentro de los laboratorios se fortalezca. También es importante fomentar la investigación clínica y aplicada a inmunohematología orientada en la evaluación de la eficiencia, el impacto clínico y costo-efectividad de las herramientas diagnósticas avanzadas con el contexto guatemalteco. Y estos estudios deben priorizar poblaciones con necesidades, ahí sí que transfusionales complejas, ¿verdad? En pacientes con anemia falciforme, talasemias, leucemias, con el fin de generar evidencia local acá mismo y tomar decisiones ya más políticas y de salud pública.
Establecer un sistema nacional robusto de hemovigilancia. Es importante que haya un monitoreo continuo y sería muy bueno que en toda Guatemala hubiera ya como un sistema que tenga la información general de todos los bancos de sangre, ya sean nacionales o privados, y esto va a ayudar a que en algún caso de clínico, pues todos nosotros que somos ya parte del gremio vamos a poder identificar qué paciente es, por qué tiene esta enfermedad, y todo esto va a ayudar en el sistema nacional, ¿verdad?, de hemovigilancia. Asimismo, incorporar estudios inmunomatológicos preterapia con protocolos de manejo en pacientes oncológicos, por ejemplo, o especialmente en aquellos candidatos con terapias avanzadas como células CAR-T. Se recomienda la caracterización inmunológica de los productos como leucoféresis, ¿verdad? La evaluación variable como proporción y funcionamiento de monocitos, dado un impacto potencial en la eficiencia terapéutica y respuesta clínica. Acá dejo las bibliografías. Usamos bastantes bibliografías para que la investigación esté completa, solamente que como son muchas se pueden ver ahí en el PDF de la investigación. Y muchas gracias por prestarnos atención. Acá dejo una frase que es: la ciencia no es sino una manera refinada de pensar, de buscar la verdad con humildad y con rigor. Ese fue el grupo número 8 y para nosotros fue un gusto poder dar esta clase.